Por eso ya tenemos en línea a la ministra Orellana, con quien queremos conversar, aprovechando el tiempo que tiene una ventana aquí para poder dialogar con nosotros. Ministra, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenas tardes acá. Buenas tardes todavía, sí, claro, por supuesto. Cuéntenos cómo evalúa usted la presentación que hace nuestro país en esto que yo hacía en la introducción, ¿no? A hacer un informe respecto de los avances y desafíos. Bueno, para nosotras es una instancia muy importante. Chile es un país, de repente no lo pensamos adentro de nuestro país, pero Chile es un país que es considerado un referente en cuanto a su cumplimiento del sistema internacional. Y en particular, muchas veces las recomendaciones que han hecho las expertas de esta convención han servido para poder tener avances en nuestro país. Ocurrió así con la ley de divorcio, ocurrió así con la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales y más. Y por lo tanto ayer fuimos a presentar este informe. Fue un examen largo, dividido en 2 bloques de 3 horas aproximadamente cada uno, donde un grupo de 10 expertas de distintos países, a uno nunca le toca el país del que viene, ¿Ya? estos siempre son países expertas independientes de otros países, nos hicieron una serie de preguntas. Algunas son preguntas nuevas y otras son preguntas de seguimiento a ver qué hemos hecho respecto a las anteriores recomendaciones. Un aspecto que fue muy valorado en Naciones Unidas fue que tuvimos una representación de los 3 poderes, es decir, tuvimos una delegación de Estado, no solo de gobierno. Estuvieron con nosotras la senadora Loreto Carvajal y la diputada Claudia Mix por parte del Poder Legislativo, y la excelente ministra de la Corte Suprema, Andrea Muñoz, como parte del Poder Judicial. Además nos acompañaron el Ministerio Público, Carabineros de Chile, el Ministerio de Salud con sus representantes, el Ministerio del Trabajo, que son áreas clave, ¿cierto?, para los derechos de las mujeres. Y bueno, no sabemos cómo nos fue, porque es todo un examen, todavía no nos dan los resultados. ¿Ya? Nos van a hacer ciertamente recomendaciones, ese es precisamente el espíritu, no hay que tomarlas como castigo, sino como propuestas para que el país vea por dónde puede seguir adelante. Hubo 2 puntos, además, que también fueron relevados, además de la alta delegación que asistió, porque no es habitual que todos los países lleven a los 3 poderes y respondan preguntas a los 3 poderes. Uno fue la aprobación reciente de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que era precisamente la recomendación que nos hicieron en el último examen, que fue el 2018. Ujú. Y otro punto que fue relevante y fue celebrado es que por primera vez en la historia de nuestro país, en enero va a asumir por primera vez una experta chilena. Nunca habíamos tenido una chilena ahí. Se trata de la abogada y académica Pachili Toledo, que es una destacada jurista y que además, gracias a la campaña que hicimos en conjunto el Ministerio de la Mujer y Cancillería, fue electa con 120 votos de todos los países del mundo, y que es un orgullo de verdad que por primera vez tengamos ahí a una representante de nuestro país, y fue muy celebrado además. Ministra, ¿cuál es el insumo que se utiliza para poder realizar el informe y recoger los datos necesarios para presentar los argumentos que tiene de Chile y demostrar lo que son sus avances en esta materia? Bueno, información oficial. Aquí uno no va a decir queremos hacer esto por aquí o nos tinca por acá. Uno va a entregar avances, números, y las expertas son bastante incisivas en que se deben otorgar datos precisos y verificables. Por ejemplo, una de las consultas tuvo que ver con la recuperación económica de la pandemia. Y ahí pudimos decir con orgullo, y en base a la estadística oficial, que son la Encuesta Nacional de Empleo, que a marzo de este año recuperamos la tasa de inserción laboral femenina, que sufrió un retroceso de una década en los primeros meses de la pandemia, ¿cierto? Ese son el tipo de preguntas, y luego se nos pregunta entonces cómo se consiguió. Esa es la información que se recaba, son alrededor de 150 y más fichas que fueron recabadas por el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Relaciones Exteriores para poder enviar un informe contundente y basado en datos oficiales que puedan ser verificables para las expertas,
para que, así como ha sido en tantas ocasiones, nuestro país pueda mostrar su seriedad en cuanto a asuntos internacionales y que también que la política exterior feminista que ha lanzado y que ha impulsado nuestro presidente Gabriel Boric tiene también un correlato con cómo vamos a trabajar en el nivel interno. Ujú. Y ahora, desde el punto de vista, por ejemplo, ya que señala aquello, ¿no? De las consecuencias también en el punto de vista económico, por ejemplo, uno podría pensar que solamente o se concentran aquellos aspectos en el informe o en las preguntas o en el examen que se tiene que dar respecto de una violencia específica. Y uno cuando dice eso tal vez piensa en la violencia física y psicológica, pero desde el punto de vista de el tema económico, por ejemplo, eh, ahí tenemos el tema de las desigualdades salariales, tenemos el tema del acceso al trabajo, hemos hablado muchas veces en Así otros es. programas también con usted misma, ministra, por ejemplo, el Ujú. tema de la sala cuna universal, etcétera. Ahí también pusieron hincapié los examinadores. Así es, y de hecho ahí seguramente nos va a llegar alguna respuesta de recomendación. ¿Por qué? Porque también era una recomendación del 2018 el avanzar en una nueva legislación de equidad salarial. Ahí pudimos informar como gobierno que hemos presentado un nuevo proyecto que es el que lidera la ministra Janet Jara, pero que está en discusión. Y luego, claro, ahí se le pregunta al legislativo cómo ven esa discusión. También hubo una pregunta respecto a la reforma de pensiones a propósito de que la brecha previsional entre hombres y mujeres en nuestro país es una de las más altas del mundo. Se nos consultó al respecto, pudimos dar cuenta de la propuesta del gobierno y también de cuál ha sido la discusión que se ha dado. Y otra tercera pregunta de la que seguro nos va ahí yo creo que venir un tirón de orejitas con el dolor de mi alma es respecto a la ley de sociedad conyugal que lleva 14 años de debate. Logramos aprobarla en general en la sala del Senado y actualmente se encuentra en la Comisión de Constitución. ¿Por qué nos va a llegar un tirón de orejas probablemente por ahí? Porque ya nos ha llegado en exámenes anteriores y todavía no Ya. logramos cambiar la ley. Digo, son 14 años, hay varios gobiernos, acá una responsabilidad de Estado, ¿cierto? Ujú. Eh, porque hasta el día de hoy la norma de sociedad conyugal establece al varón como el único administrador de la sociedad conyugal. Claro, lo hemos hablado en otras ocasiones y es bueno recalcar aquello, ¿no? Aquí uno va en representación del Estado chileno, no de una administración en particular, de allí la representación de los tres poderes del Estado y de allí las recomendaciones al país como en su globalidad, al Estado, más allá de los gobiernos de Así es. turno para avanzar en estas materias. Así es, de hecho, el periodo que abarcaba nuestro examen es desde el 2018 y por lo tanto debimos entregar respuestas respecto a iniciativas que efectivamente fueron impulsadas por el gobierno del presidente Piñera, como las primeras medidas respecto al COVID-19, el Ya. subsidio protege, el IFE, etcétera. Y Ministra, eso es porque respondemos como país, como administración. Ministra, sé que tiene poco tiempo, última pregunta entonces, pero no sé si está relacionado porque me entró la duda a mí si en estas materias, por ejemplo, tangencialmente, se ve otras iniciativas que también ha impulsado el gobierno en materia, por ejemplo, antidiscriminación, como fue la ley antidiscriminación que recordemos que a mediados de este año tuvo un traspié en su tramitación en el Congreso con el rechazo de la Cámara y pasando a comisión mixta, la llamada ley Zamudio y sus modificaciones. En ese sentido, ¿eso entra en el examen? ¿Le preguntan sobre esa situación o va por otra Nos línea? preguntaron también. Preguntaron, ya. ¿Y ahí nos Así pusimos es. colorados? Nos pusimos colorados, o sea, tuvimos que explicar que si bien fue aprobada en el Senado, fue rechazada en la Cámara y que por lo tanto ahora viene un nuevo trámite que es la comisión mixta. Ya, ya. ¿Y los resultados cuándo los vamos a saber? Aproximadamente el 28 de ahora de este mes. Tuvimos un plazo de 24 horas después de terminado el examen para poder responder datos específicos que se nos pidieron por escrito. Ya evacuamos ese informe y ahora nos queda esperar qué es lo que nos recomienda el sistema internacional para poder seguir en los caminos de objetivos que son de la CEDAW. Ahora, evidentemente, y tal como lo muestra la brecha entre lo que nos recomiendan y lo que logramos, por supuesto, estas son recomendaciones que están siempre entregadas a la soberanía de cada país y su sistema democrático. Por supuesto, se entiende. Ya, ministra Antonia Orellana, le queremos agradecer su tiempo y la espera allí en la línea para conversar con nosotros. Un buen regreso y seguimos conversando de estos temas aquí en nuestro país. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Doble clic. Conduce